Sí, Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 27 del libro de Hechos. Hoy no voy a hablar mucho al inicio porque voy a leer todo el capítulo, hermano. Es un capítulo largo, tiene 44 versículos y le vamos a dar lectura a los 44 y después solamente voy a enfocarme en algunas enseñanzas. Creo que es más importante lo que la Biblia nos pueda decir que tal vez lo que yo pueda decir, porque la palabra de Dios tiene poder por sí sola. Y yo oraba a Dios que aún leyendo, hermanos, que realmente Dios estuviera hablándole a su vida. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: capítulo 27, versículo 1. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, encargaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio a la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio trataba humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el estinfe. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los apajeros de la nave. Y no, dice, apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosando por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpado de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasado un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y dice, ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, dice, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veáis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza, dice, perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, alijaron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero veían en ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Acortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, dice, infalaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría, dice, con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandando que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias, Padre, porque sabemos que usted tiene el control de nuestras vidas, el control, Señor, de todas las cosas. Gracias, Padre, porque nos permite darnos cuenta que su gracia es más grande que nuestras dificultades, que nuestros problemas, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estudiar su palabra, que queremos escudriñar su palabra, que queremos que usted nos hable, queremos sentirnos consolados y fortalecidos cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Que tu palabra, Señor, aumente nuestra fe. Gracias le damos por este tiempo, Señor, y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos nosotros diciendo, hermanos, que Pablo va hacia Roma, ¿verdad? Pablo va realmente ya ahora sí a Roma, tal vez no como él quería, ¿verdad? A veces pensamos que las dificultades, pues eso no es de parte de Dios, pero en realidad no es así. Las dificultades, hermanos, siempre van a estar presentes en nuestra vida. Como cristianos, nos van a acompañar hasta que terminemos nuestra carrera.
Y eso debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a ver la gracia de Dios con Pablo, hermanos. Yo les pregunto, ¿Pablo iba solo? ¿Dios permitió que Pablo fuera solo hacia Roma en esta dificultad? No, hermanos, no. Vemos nosotros primeramente que dice aquí, dice, y embarcándonos, o sea, el escritor del libro está yendo ahí, ¿verdad? Que es Lucas. Pero no solo Lucas, sino nos menciona a uno llamado Aristarco de Macedonia. Y yo me imagino que iban otros más con Pablo. Pero también dice que ellos llegando a Sidón, Julio, tratando a Pablo de buena manera, le permitió ir con los hermanos que vivían en ese lugar para que lo atendieran, dice así, o para que suplieran sus necesidades, dice otra versión. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios no permite que Pablo en esta dificultad vaya solo. Entonces debemos preguntarnos, hermanos, nosotros vamos en una barca, vamos en un barco, vamos a decirlo así, vamos todos juntos. Pero ¿cómo somos nosotros, hermanos? ¿Cómo somos? ¿Apoyamos a aquellos que están pasando dificultades? ¿Los apoyamos tal vez en oración? ¿O tal vez suplir la necesidad que ellos tengan? Cuando yo veía esto, recordaba, hermanos, a Jesús. Cuando Jesús fue al Getsemaní, no fue solo, fue con sus discípulos, pero la Biblia nos dice que Él se apartó más adelante solamente con 3. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerlo. Para fortalecerlo por la situación en la que Él iba a pasar. Entonces es necesario que cuando nosotros estemos en nuestro Getsemaní, voy a decirlo así, hermano, es necesario los hermanos. ¿Por qué? Porque también muchas veces no nos gusta decir que estamos debilitados, que estamos enfermos. No nos gusta que la iglesia se entere. No sé si le pasa así. A veces cuando somos maduros nos consideramos así. ¿Cómo me van a ver a mí en esta debilidad? Pero si Jesús pidió ayuda siendo el Hijo de Dios con sus discípulos, hermanos, para eso estamos. Porque muchas veces es nuestro orgullo que no nos deja decir lo que estamos pasando o la situación que estamos pasando. Entonces, ¿es necesario los hermanos, los amigos? Sí. ¿Qué nos dice Proverbios 17:17? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cómo somos nosotros, hermano? Preguntémonos. Voy a avanzar. Si usted recuerda, Pablo les dijo también a los de la nave en el verso 9 al verso 10 y 11, hermanos, que ellos permaneciesen ahí en la isla de Creta. Pero dice que la mayoría dijo que zarparan, porque no era un buen lugar donde pasar realmente el invierno. Pero dice aquí que el centurión le hizo más caso al capitán y al dueño del barco. Yo les pregunto, hermanos, ¿quién podría saber más de esta situación? ¿El capitán o Pablo? El capitán, ¿verdad?
¿sí? De que era mejor que se quedaran ahí, no avanzaran porque los vientos eran fuertes. Estaban viniendo contra ellos. Y ellos dicen que tuvieron que avanzar muy lento, ya había pasado mucho tiempo, porque los vientos no lo dejaban avanzar. Pero no vamos a ir por tiempo, hermanos. Pero en 2 de Corintios, Pablo nos dice que ya había pasado 3 veces esto, 3 naufragios. Este sería el 4, hermanos. Entonces Pablo no es que no tuviese conocimiento de lo que estaba pasando. Pablo, por algo dijo que se quedaran ahí. ¿Sí? Había él aprendido a reconocer tal vez los tiempos. Pero ahora, hermanos, ¿qué enseñanza podemos rescatar de aquí? Las consecuencias que sufrieron ¿solamente lo sufrieron las personas que tomaron la decisión de avanzar? No, hermanos. Juntamente con ellos fue Pablo, fue Lucas, fue Aristarco y otros más. En una familia, hermanos, cuando se toma una mala decisión, ¿solamente sufre el que tomó la mala decisión o sufre en realidad toda la familia juntamente con esa persona? Todos, ¿verdad? Todos. Muchas veces cuando nos encontramos en aflicciones, en problemas, en desesperanza, hermanos, podemos tomar decisiones muy precipitadas. Puede ser de esta manera. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestras propias fuerzas queremos solucionar el problema. ¿Por qué? Ya oré a Dios y no me contesta. Ya oré otra vez a Dios y no me contesta. Y entonces, ¿qué empieza a hacer el hombre cuando está en dificultad? Empieza a actuar en sus propias fuerzas. A veces, hermanos, es necesario esperar, como Pablo dijo aquí. Yo les recomiendo que mejor esperemos, pero la mayoría dijo que zarparan. Y desgraciadamente, hermanos, muchas veces hacemos caso a la mayoría. Nos vamos con la mayoría, pero así no es lo que la Biblia nos dice. Hermanos, ¿cuántos van por la puerta angosta? ¿La mayoría? No, la Biblia dice que la mayoría va por la puerta ancha. ¿No es cierto? Sí. Cuando los espías fueron a reconocer la tierra, ¿la mayoría estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios? No, hermano. Solo 2 personas hablaron de parte de Dios. 3 con Moisés. Pero veamos, hermano, muchas veces cómo nosotros tomamos las aflicciones, los problemas, nos desesperamos y actuamos. Pero la gracia de Dios se ve aquí, hermanos. Dice el 21, entonces Pablo, como dice, hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, dice, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermanos,
a pesar de una mala decisión, ¿qué hace Dios? Conserva la vida de aquellos que tomaron una mala decisión. Esto es gracia de Dios. Y parece que Dios no lo hizo por ellos. Parece que Dios se da a entender que lo hace por Pablo. Porque a ti, Pablo, se te ha concedido. Ahora, algo más que vemos aquí de Pablo, hermanos, es ¿qué hace Pablo? Porque muchas veces nosotros podemos reaccionar de una manera distinta. Cuando nosotros damos un consejo y no nos hacen caso, muchas veces nosotros, ¿cómo reaccionamos, hermanos? Yo ya no le vuelvo a dar un consejo. Yo ya no le vuelvo a decir nada. Que ni me pregunten. A veces esa es nuestra actitud. Pero Pablo, ¿qué hizo, hermanos? Los animó, sí les exhortó, sí les dijo, hubiera sido mejor que me hubiesen hecho caso. Pero bueno, eso ya pasó. Entonces, ahora tengan ánimo. Hermanos, veamos cómo debe ser una persona que realmente conoce a Dios, que no debe cambiar su actitud, su ánimo, dependiendo de lo que otras personas actúen. Como no me hicieron caso, entonces ahora yo los voy a tratar mal. No. ¿Por qué? Porque Pablo ha de haber dicho, así no es el Dios que yo conozco. Pero muchas veces nosotros sí. Un hermano puede tener una equivocación, ¿sí? ¿Y ya no le hablo? Pensemos, hermanos. Yo aquí quiero ver dos cosas, hermanos. Una, que Pablo dijo que él tenía buen ánimo, ¿sí? O sea, dice tener buen ánimo. Eso quiere decir que Pablo tenía buen ánimo para decirle a otros, tengan ánimo. Y otro, el que él confiaba en ese Dios. Quiero ver esas dos cosas, hermanos. Y lo quiero presentar de esta manera. Yo sé que tal vez pensando en estas tres cosas, nosotros podamos como tener, voy a decir así, mejor ánimo en las dificultades. Tres cosas que Pablo, yo creo que él pensaba en esto. Uno, hermano, identifique las dificultades, ¿sí? Identifique las dificultades. ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Con qué es lo que yo lucho? Identifíquelo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno identifica a esa dificultad, se dice que uno ya tiene como la mitad de la batalla ganada. Y lo voy a explicar así. Cuando usted va a pelear, voy a ponerlo así, con otra persona, hermano, pero usted conoce la debilidad, usted identifica cuáles son sus debilidades de esa persona, ¿es más fácil que usted le gane? ¿Sí o no? Sí, hermano, sí. Por eso le estoy diciendo que identifique cuáles son sus aflicciones. Pero otra cosa es que usted las espere. Que usted las espere. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted nunca espera una dificultad, es como si usted le dieran un golpe desprevenido. Es como si estuviéramos en un ring o en un box. Si usted espera el golpe, ¿qué va a hacer? Lo va a bloquear, ¿verdad? O va a tratar de bloquearlo. No va a dejar que le pegue. Pero, hermanos, qué duro es cuando usted no espera el golpe y le dan desprevenido. Ese golpe puede ser mortal.
Y ahorita yo voy a decir por qué Pablo, yo creo que pensaba esto. Y la tercera cosa es que usted sepa, hermano, que todos pasamos dificultades. No hay nadie que no pase dificultad. Cuando usted se mentaliza en eso, va a ser más fácil. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos pasando dificultades, siempre pensamos que lo que yo estoy pasando es lo peor. Pero no es así, hermano. Muchas veces no es así. Tan solo aquí en la palabra, ahorita que leímos, hermano, ¿en quién nos enfocamos? ¿Quién es el que sufrió o sufre aquí en este pasaje? Pablo, ¿no? Pero ¿y qué de Lucas? ¿Y qué de Aristarco? Y tal vez iban otros más. Pero siempre nos enfocamos en una persona. Eso hacemos cuando nosotros pasamos dificultad. Nos enfocamos tanto en nosotros, en mí, que pienso que soy la única que estoy pasando los problemas. No hay nada como mi problema. No, hermano. Muchas veces nuestra dificultad, nuestro problema puede ser bendición para otro. O es bendición para otro. ¿Por qué? Porque muchas veces el hermano le puede decir, yo pasé esto. Yo también. Y mira, yo sé lo que sientes, yo sé lo que estás pasando. Yo ya pasé por ahí. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Se unen esas personas que han pasado cosas similares. Y es de bendición. Y después entendemos por qué Dios me lo hizo pasar. Tal vez yo tenía que fortalecer a aquel que tal vez ya no puede. Pero si yo pude, Él puede. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Dios. Ahora, ¿por qué digo que Pablo pensaba esto, hermanos? Yo creo que él recordaba, o tal vez escuchó de Pedro, cuando dijo Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, Pablo podía identificar cuál era su problema. Él no le estaban sorprendiendo las pruebas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19 Pablo dice: por todas partes el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Estaba él identificando qué era lo que le iba a acontecer? Sí, hermanos. A él no le estaba agarrando de sorpresa. Él sabía. Y él también lo esperaba. Porque en el capítulo 20, ¿qué dice Pablo? No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino aún a ser muerto por el nombre de Cristo. ¿Estaba esperando las dificultades? Sí, hermanos, lo estaba esperando. Y no solamente ser atado, sino aún él sabía que aún podía perder su vida por Cristo. Realmente a Pablo no le sorprendían las pruebas. No le era algo extraño, como si algo extraño le estuviese pasando. Si nosotros nos mentalizamos de esta manera, hermanos, las aflicciones tal vez sean menos en nosotros, como las recibamos. Ahora, yo les dije también que Pablo dijo que él confiaba en Dios, en que iba a ser como había dicho. Pero muchas veces, hermanos, si yo le digo, ¿usted confía en Dios? Todos vamos a decir que sí.
¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? A veces decimos, ¿por qué a mí? Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, el que él confiaba, no es porque el ángel se le hubiese aparecido solamente. Pablo había construido una confianza con Dios. Esto que Pablo dice no es de ahorita, es como un matrimonio, hermanos. ¿Por qué usted confía en su esposo o en su esposa? ¿Por qué? Porque lo conoce. ¿Por qué puede confiar en algún familiar? Porque lo conoce. Hasta decimos, se ha ganado mi confianza. Pues así es con Dios, hermano. Si usted no conoce a Dios, aunque usted diga con sus labios que confía en Dios, en realidad no confía en Dios, hermano. Si usted no conoce cómo Dios obra en la Biblia, no conoce al Dios de la Biblia, por más que usted lo diga con sus labios, no va a ser cierto. Es algo que usted tiene que establecer, usted y Dios. ¿Para qué? Para que usted con toda la confianza le abandone su vida a ese Dios. Y yo voy a poner un ejemplo. Es como cuando usted va al banco. Usted tiene un dinero y usted quiere llevarlo al banco, ¿verdad? Porque usted cree que en el banco va a estar seguro, va a estar protegido. Pero entonces usted llega al banco, llega a la ventanilla y entonces está el cajero del otro lado y usted le dice, vengo a depositar este dinero. Y entonces el cajero le va a agarrar el dinero y usted no lo quiere soltar y entonces el cajero se lo quiere quitar y entonces usted lo jala. ¿Usted hace eso cuando va al banco, hermanos? ¿Usted hace eso cuando va a depositar un dinero? ¿Usted lucha con el de la ventanilla? No. ¿Qué hacemos? Vengo a depositar este dinero y ¿qué hago, hermano? Cuando dejo el dinero, retiro la mano. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted confía en Dios, no meta las manos, hermano. Dios quiere que quite la mano. Porque a veces parece que sí confiamos, pero no, como que Dios no me está resolviendo mi problema como yo quiero. Entonces mejor me quedo con mi vida. No, hermanos, no es así con Dios. Pablo decía o sabía a quién pertenecía. Él dijo, a ese Dios de quien soy. O sea, él había abandonado su vida de una manera completa a Dios. Él había quitado las manos, hermanos. Es como una persona que se está ahogando. ¿Qué necesita esa persona para que lo puedan salvar? Quitar las manos, porque normalmente de la desesperación metemos las manos y empezamos a ahogar a la persona que nos quiere salvar. Confiar en Dios, hermano, es quitar las manos y dejarnos caer en las manos de Dios. Si usted no puede hacer esto, es porque le falta conocer a Dios. Y eso es válido, hermano. Eso es válido. Necesita conocer a Dios para que usted le deposite su vida. Ahora hay algo más aquí en este barco. Dice que los marineros, capítulo 30, 31, los marineros, ¿qué dice? Ellos querían escaparse, querían bajar el bote salvavidas y adiós. Hermanos, dentro de nuestro barco hay personas que solamente están pensando en ellos mismos. Sí, estos marineros no lo demuestran. Estos solamente estaban pensando salvar sus propias vidas. Pero
¿Dentro de la iglesia habrá personas de esta manera? ¿Que piensen en sí mismas? ¿Que no les importen los demás? Sí, hermanos. Sí. Pero esto yo lo quiero enseñar de esta manera. Ellos veían el bote salvavidas como una herramienta para salvar su vida. Pero muchas veces los cristianos, ¿saben qué pueden tomar como una herramienta para sentirse mejor en sus aflicciones? La Biblia, hermanos. La Biblia. La misma Biblia. Y usted va a decir, ¿cómo? Hermanos, muchos cristianos pueden tomar la palabra de Dios, los versos que a ellos les conviene. ¿Para qué? Para sentirse bien en ese momento. Me siento afligido, voy a ir a un salmo que hable de aflicción. Estoy enfermo, voy al salmo que hable de enfermedad. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también la Biblia dice que busquemos tu reino y tú nos darás todas las cosas. Todo vendrá por añadidura. ¿Sabe cuál es el problema aquí, hermano? Que tomo la Biblia para que yo me sienta bien, pero no quiero tener nada que ver con el autor de la Biblia, con la persona que inspiró esta Biblia. No quiero tener nada que ver con él. Solamente quiero los versos que a mí me hacen sentir bien en el momento de mi aflicción. Y esa es su salida. Pero déjenme decirle algo, hermano. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si usted solamente va a la Biblia cuando está pasando aflicción, hermano, usted nunca va a experimentar que la Biblia se cumpla en usted. Voy a poner unos ejemplos para que usted entienda esto. Primero voy a leer Salmo 25, 14. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea, ¿a quién Dios va a hacer conocer su pacto, hermanos? A los que le temen y a los que tienen una comunión íntima con Él. Esto está diciendo este salmo. Ahora, yo les voy a poner este ejemplo. Los judíos, hermanos, eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Y ellos se jactaban por ser descendientes de Abraham. Pero por ser descendientes de Abraham, las promesas que se le dieron a Abraham, ¿se cumplieron en ellos? No, hermanos, no se cumplieron en ellos. Entonces, muchas veces, tal vez nosotros, por no establecer una relación con Dios, no hemos experimentado la palabra de Dios en nuestras vidas. Otro ejemplo, es como si una persona, unas 2 veces al año, 3 veces, si usted quiere, compra un boleto de lotería. Esta persona ¿va a experimentar ganar la lotería? Difícilmente, ¿no? Pero si una persona que compra un boleto de lotería los 365 días, y no solamente un boleto, si 1, 2, 3, 4 al día, seguro que experimentará lo que es ganar la lotería.
Sí. Sí, hermanos. Necesitamos establecer una relación con Dios los 365 días en una comunión con Él, hermanos. ¿Y por qué dije una u otra vez? Porque esas personas que establecen una relación con Dios viven una vida obedeciendo a Dios. ¿Y la palabra se experimenta en ellos? Sí. ¿Se cumple en ellos? Sí, hermanos. Yo voy a decirle algo y voy a ir terminando, que me pasó a mí en esta semana. Cuando yo estaba preparando este tema, hermanos, yo tengo muchas debilidades en el cuerpo, a veces digo muchos aguijones, no solo es uno como Pablo decía, tal vez el de Pablo era peor, pero tal vez Dios ha usado esas cosas para mi bien y yo he sabido identificar dos cosas de tal vez varias, ¿por qué Dios las ha puesto ahí? Y hace poco yo le decía a mi esposo que yo sentía como que no sentía la relación que yo tenía con Dios como anteriormente lo sentía. Y muchos dirán que la relación con Dios no es de sentir, porque a veces si sentí esto, me dejo llevar por lo que siento. Es correcto, pero sí sabemos identificar, yo creo que los esposos, cuando hay algún disgusto o hay algo que pasó o como que no hay algo que está funcionando bien. ¿Lo sabemos distinguir? Sí, ¿verdad? A veces cuando mi esposo tiene muchas cosas que hacer y a veces yo también tengo que hacer tarea o estudiar. Y esto a veces puede llevar una semana. ¿Estamos en la casa juntos? Sí. Comemos juntos, cenamos juntos a veces. Pero cuando pasa esa racha, a veces platicamos y decimos, estamos juntos, pero parece que no estamos juntos. No sé si esto también usted lo ha experimentado con su esposa o su esposo. Cuando hay muchas cosas y después ya llega el tiempo como de descanso y dicen, sí estuvimos juntos, pero parece que no estamos juntos. Eso es lo que yo sentía con Dios. Yo le digo a mi esposo, nunca dejé de meditar, hermanos. Pero así me sentía con Dios. Estaba con Él, pero me sentía que no estaba con Él. Entonces, el día sábado por la tarde yo comencé a sentirme mal. El domingo todavía tenía un poco de debilidad, pero el lunes me vino algo más que lo que yo ya sentía. Y mi esposo me preguntó, ¿cómo sigues? Y le digo, pues ahora ya se añadió esto más. Le dije, pero como yo desde el domingo empecé a estudiar el tema, le dije, pero ahora ya no lo recibo igual. Sé que esto vendrá y puedo bloquearlo, puedo sostenerme. Pero después mi esposo el día lunes fue a dejar a mi hija a la escuela y yo quedé sola en la casa y yo empecé a ver el tema, a estudiar el tema. Y Dios me hizo entender por qué me mandó eso. ¿Por qué? Era una de las debilidades que yo sé por qué Dios las ha permitido en mi vida. Dios me hizo entender por qué me había mandado eso, hermanos. Yo no sé si usted le ha dicho a una persona que usted se cita con una persona 1 hora y esa persona llega 1 hora más tarde. ¿Usted qué siente?
¿Qué dice de esa persona? ¿Que es responsable? Responsable. Bueno, y si se va a citar con el presidente y usted va a decir, estoy con el presidente, entonces voy y voy a verme a tal hora. Si fuera el presidente, hermanos, a veces hasta llegamos antes, ¿verdad? Eso es lo que Dios me hizo ver. Más que el presidente soy yo. Eso es lo que yo había hecho, hermanos. Yo tenía una hora establecida entre él y yo. Y yo había comenzado a mover los horarios. Por eso, hace rato que cantábamos, te daré lo mejor de mi vida. ¿Es verdad, hermanos? Muchas veces es cierto. Porque este mundo muy fácilmente nos puede mover. ¿Y sabe? Dios hoy me levantó a la hora que siempre estábamos juntos. Pero Él tuvo que afligirme. ¿Para qué? Para que yo me diera cuenta. Pero yo terminé llorando ¿de qué? De gozo. Y yo pude experimentar la palabra. ¿Qué, hermano? Que uno se puede gozar en la aflicción. Porque Dios lo está permitiendo por algo. Y voy a terminar con esto, hermano. Dice el 42 y 43 que los soldados acordaron matar a los presos, porque dice que al caer el barco, dijeron los presos se van a escapar. Pero ¿qué dice el 43? Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Hasta ahí, hermanos. Si usted se da cuenta, el pasaje comienza de la misma manera y termina de la misma manera. ¿Cómo, hermano? Al principio nos habla de un hombre llamado Julio, un centurión que trataba bien a Pablo. Y aquí nos habla de otro centurión que guardaba, quería guardar la vida de Pablo. ¿Qué hace Dios en medio de nuestra aflicción, hermano? Pone gracia en otras personas para actuar a nuestro favor. Yo no sé qué sea lo que está pasando, pero ¿puede Dios poner gracia en un médico a su favor? Sí, hermano. ¿A un abogado a su favor? Sí, hermano. Dios no lo va a dejar. En medio de la tempestad, Dios va a mostrar su gracia y aún ocupa a los gentiles a su favor. Esto también yo lo he experimentado no una vez, y yo creo que muchos de aquí lo hemos experimentado. Si a veces usted está pasando escasez, Dios va a levantar a un hermano a su favor. Hermanos, en este mundo caído, hay enfermedad, hay accidentes, hay muerte, mucho. Y no estamos exentos de esas cosas. Pero Dios va delante de nosotros, hermano. Va adelante si algún día Él nos permite alguna situación de esto. Él va cuidándonos como el médico cuida a su paciente, como la nodriza cuida al niño, como la gallina cuida a sus polluelos, como el pastor cuida a sus ovejas. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Muchas veces no nos va a evitar el sufrimiento porque quiere que aprendamos. Pero Él va a estar con nosotros en ese barco. Oramos. Señor, le damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros.
Porque así, Señor, como el salmista que tenía sus pies en esa red o en ese pozo, muchas veces nos dejas de esta manera, Señor, sin poder movernos. Pero es para que volteemos hacia arriba, para que volteemos a verlo a usted, Señor. Que usted está con nosotros, que usted va con nosotros en nuestras aflicciones, mostrando su gracia. Que no nos olvidemos de esto, hermano. Ore a Dios si está pasando algún problema, alguna dificultad, algún dolor. El Señor está ahí. El Señor está ahí. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor, por todo lo que tú has puesto en nosotros. Muchas veces es enfermedad, muchas veces es dolor o algún problema legal o alguna muerte de algún familiar. Padre, tu palabra dice que demos gracias en todo, porque todo lo que tú haces lo ocupas para nuestro bien. Porque los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo tú lo direccionas a que sea algo bien para nuestra vida, para ser transformados a tu imagen, a la imagen de Jesucristo. Y gracias le damos, Señor. Gracias le damos, porque no solamente queremos pensar en un Cristo ya glorificado y parecernos a ese Cristo glorificado, sino queremos parecernos a Cristo cuando estuvo en la tierra, que ayudó, que oró, que sufrió, que aún ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Queremos parecernos a ese Cristo, porque así Pablo decía: no solamente espero la resurrección en parecerme a Cristo, sino también en los padecimientos. Que sea nuestra vida así, Señor. Ayúdenos a establecer esa relación con usted para que realmente podamos vivir su palabra. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.